últimos los dibujos y acuarelas que realizó Rodin, si bien él es conocido como gran escultor del impresionismo, en general todos los escultores realizan bocetos y realizan dibujos en los cuales al comienzo deciden cuál es una pose, por ejemplo, que les interesa para modelar. El dibujo con modelo vivo era muy importante y también durante el proceso de escultura o de modelado utilizaban el modelo vivo. Aquí la vemos a un dibujo en lápiz. Leyendo más sobre Rodin, aprendemos que Rodin tuvo, como muchas personalidades creativas no han tenido, no es condición de que han desarrollado su creatividad porque han tenido una vida feliz y fácil, sino que muchas veces, como es el caso de Rodin, era una persona de origen humilde que tenía esta vocación y que al comienzo tuvo que trabajar en un taller de artes decorativas. Quiere decir, un taller de artes decorativas quiere decir un taller en donde, si bien trabajaba dentro de la técnica escultórica, lo que hacía era tal vez repetir formas de aquellas que ornamentaban los exteriores de los edificios o hacer figuras de las figuras que se colocaban en los frentes de algunos edificios. Rodin asistió a un colegio y luego fue internado en un lugar en donde estaba un tío de la familia que además lo devolvió por ciertas, se ve, inconductas. Pero por otro lado, lo que sorprendió, y no sé cuándo se descubrió, es que Rodin tenía cierta dificultad visual. Bueno, es más comprensible que haya sido escultor porque muchas personas ciegas o con dificultades visuales desarrollan más el sentido del tacto, ¿no? Pero bueno, parece que tenía de acuerdo a este texto, nadie había observado hasta que él entró en la madurez que tenía un grado alto de miopía, cosa que realmente sorprende bastante. ¿Cuando hacía los bocetos, cómo hacía? No, por eso los bocetos que él hacía entendían, como vimos en estos dibujos anteriores, él plasma muy bien los volúmenes y planta muy bien las figuras, como vimos en el primer dibujo, en el sentido de que hay como mucha claridad en cuanto a la ubicación de esa figura en el espacio o a este manejo del espacio y el volumen en la figura. Fíjense, sobre todo, esta es una gouache y esta también, ven que acá hay algunas partecitas en donde se nota que el papel está un poquito arrugado, pero a veces no hacía la cara de Camila, ¿cómo lo hacía? ¿Es que era Fox? esperen, te quiero ir para el otro lado y no encuentro nada. Pena debe haber sido. Parece que sí, pero bueno, se ve que en esa época no... El tamaño, como ven en este marco de los dibujos, es pequeño. No era ese dibujo con escala natural o tamaño natural, pero se nota la intención de Rodin de observar claramente los avances y retrocesos de los volúmenes.
Esta es una foto de Rodin joven, la verdad que cuesta reconocerlo porque la mayor parte de las fotos que hay son de él ya en su etapa madura. ¿Qué tenía? ¿45 años? No, aquí debería tener muchos menos. Esta es una foto de cuando él está... esta es una foto de esa época en que trabaja en la Escuela de Artes Ornamentales. Ven, con un artesano albañil a 5 francos por día como salario. Esa era la vida, ese es el punto de partida de su vida laboral. Piensen cómo fue creciendo Rodin hasta llegar a tener ese importante taller y a su vez a desarrollar la cantidad de obra que hizo en los distintos materiales en que fue realizada, ¿no? Recuerden que el bronce es algo que tiene que ver con la decisión de realizar un vaciado en bronce. Las esculturas estas de bronce no son nunca bronces directos, sino son esculturas que primeramente fueron moldeadas, luego fueron vaciadas en yeso y luego pasan al bronce o al mármol. En la muestra de Rodin en el Metropolitan hay 2 salas, una sala para las esculturas de bronce y de mármol y otra sala para los dibujos, ¿sí? Lo que vemos en el centro de la sala es la Edad de Bronce, esa escultura que fue tan polémica que observamos, y vamos a ver algunos detalles de la espalda. Recuerdan que vimos la semana pasada que este era el modelo elegido entre 7 personas que posaron al comienzo y que esta obra finalmente causó mucha crítica. Muchas de las obras que realizó Rodin fueron muy criticadas. El Balzac fue muy criticado y esta obra también fue muy criticada. Las críticas son diferentes. En esta se le critica que el parecido a lo real era tan grande que pensaron que había hecho un calco de una figura. ¿El parecido a qué, perdón? El parecido a la figura real, que es un poquito lo que vimos recién antes. Fíjense, ay, ¿por qué no aparece esto? Bueno, no puedo ir para atrás, esperen. Ven, esta es la figura, este es el yeso de la figura. Fíjense la persona, bueno, como la proporción es también muy natural, la crítica que recibió por esta obra es que muchos de sus contemporáneos pensaron que Rodin había calcado a una figura humana. ¿Entienden eso? O sea, que agarró a alguien y en vez de modelarlo con arcilla y después lo moldeó, cosa que hoy se hace. Hoy se hacen con silicona y con distintos materiales. Hay algunos escultores que justamente hacen las obras calcando a el modelo. Es un equipo de chinos que se necesita para eso. Yo lo vi en una muestra en Nueva York, en una galería donde estaban las figuras y estaba todo el video del proceso. Pero claro, como el modelo es una persona real que sufre mucho y no puede estar así tanto tiempo, hay un equipo de personas, en este caso eran chinos, asistentes chinos, que son los que van trabajando en las distintas partes del cuerpo en simultáneo. Obviamente la peor parte es la de la cara, porque bueno, hay que proteger los ojos, tiene que poder seguir respirando, pero son modelos que se tienen que quedar muy quietos todo ese tiempo hasta les ponen una goma. Primero les ponen como una crema para aislar la piel, una crema aceitosa, y luego les dan unas pinceladas finas primero para que calque bien. La silicona es una goma, ¿sí? El molde de goma hoy se hace vieron que hay hasta utensilios de cocina de silicona. Eso, claro, bueno, eso se trabaja líquido.
y se va endureciendo, y de esa manera se puede calcar todo un cuerpo. Lo que pasa es que el molde de goma en general primero es un molde blando de un determinado espesor, pero para que ese molde no se deforme todo, se hace primero la parte de molde de goma del modelo, y luego de que ese espesor ya está todo parejo en todas partes, a ese molde se le hace arriba el molde de yeso. Claro, lleva como un tiempo, pero bueno, hace falta el yeso que es rígido sobre la goma para que la goma quede contenida, porque es como que si no... ¿Y qué son cámaras a una temperatura determinada? ¿Cómo? ¿O ambiental nomás? Esta experiencia que mostraban en esta muestra estaba en una situación ambiental, no en una cámara, estaba en un estudio sentada la modelo en una camilla, y allí estaba quieta y se iba realizando todo este trabajo. Después, sobre ese molde, es decir, cuando el yeso está todo armado, con maderas también para sostenerlo, luego se corta esto en partes, se vuelve a armar sin la modelo adentro, obviamente, y eso es lo que luego se utiliza para rellenar nuevamente con un material específico. Lo que pasa es que ahí sí calca absolutamente todo, toda la figura es exacta, digamos. Es un trabajo chino. Sí, por eso lo decía, pensé lo mismo. Son personas muy... sí. Hay un artista moderno que hace las puertas, que lo usa de modelo al hijo. Pero lo hace con tela y después lo recubre también con una silicona extra. No lo recuerdo bien, sí que sé que lo vi, que te impacta porque está la puerta con una persona que está empujando y demás, y es la figura del hijo que la saca. Claro, sí, se puede hacer perfectamente. Hoy hay unos materiales que se pueden calcar perfectamente a las personas, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que, bueno, lo más difícil es, no me acuerdo cómo era que hacían la parte de, creo que también tenía puesto algo muy aceitoso en el cabello, en fin, pero la silicona no es como el yeso en realidad, que es un material que enseguida seca, es un material que se coloca con cierta suavidad. Lo que pasa es que uno ve ese proceso y ve a la persona que está ahí adentro y produce una suerte de sensación rara, ¿viste? De mucha presión sobre... ¿Cómo se quita eso? Aparte de ¿Cómo se le quita? Porque cuando le ponen la silicona también la van poniendo de una manera en donde ellos, ¿viste? Si suponte, dependiendo de la pose, en esta exposición de un artista contemporáneo que no recuerdo su nombre, cuando uno entraba a la exposición, las figuras parecían personas de verdad en realidad, porque hay ahora una tendencia ya dentro de la escultura donde hay escultores que hacen esta cuestión hiperrealista, donde la figura es casi más real que alguien real, y hay algunos que lo hacen eso pero distorsionando la escala, pero también son súper reales, a punto de que en el ojo tienen un ojo, que tienen cabellos, o sea, es una técnica que viene del cine y de todo lo que se hace en el cine para lograr máscaras o efectos especiales. Todas esas, hay como una suerte de artistas que viene de esa formación ahora, y realmente lo que logran hacer son... a mí no es lo que más me gusta, pero reconozco que cuando uno va a una feria y de pronto ve a Frida Kahlo, que es un poco más grande, pero es el rostro
o sea, no es la escala de la cara de Frida Kahlo, pero la ves a Frida Kahlo en este tamaño arriba de un pedestal y la ves como de carne y hueso, digamos, porque está hecha por este tipo de... En Proa hubo Es lo hace- que se usa en estética también. No. Sí, en Proa estuvo este escultor, Sueco. ¿te acordás? Sí. Que eran chiquitos en el chiquito caso y de... grande. Sí, había uno que era uno grande. que era enorme. Había uno Y que era... ahora hay una obra de él en New York, en el camino ese que han hecho, Sí, que está como desnudo y como que ha salido del agua, y es de él. ajá, sí, no me puedo acordar el nombre, pero este escultor que ella menciona, ya lo vamos a buscar en Proa, hacía eso. Solo que sus piezas en la mayoría eran escenas absolutamente reales, pero en una escala más pequeña, o sea, no era pero si los hubiera hecho en tamaño natural, era como o sea, uno tiende a tratar Una estaba de tomando tocarlas. sol, una era una pareja tomando sol en la playa. Sí, después No, había un no, señor no. con un barco vacío Sí. que hablaba de la inmigración y ese era muy, este era un escultor europeo. Lo vamos a mostrar para que comprendan, porque esa obra está hecha usando este tipo de materiales, en verdad, que son materiales nuevos, que sería como la superación de la cera. Antes había museos de cera, que la cera era un material Como piel, que es como piel. esto es Ah, un tiene material, grande, este es un material nuevo que replica absolutamente la figura humana, y es como ella dice, tiene pelitos tiene de manchitas, todo lo que ustedes les parece que tienen, también lo tienen estas esculturas, salvo aromas personales que no sé si les han puesto todavía, pero son Se impresionantemente... hizo también un feto, una mujer con un bebé. ¿Cómo? Hay una que hizo una mujer con un bebé que fue impresionante. Me acuerdo en Londres, fue un escándalo. Lo voy a buscar, pero voy a traer porque yo lo tengo a eso. Sí, está esta línea que es como una derivación del Museo de Cera, pero que fue ampliamente superado por toda esta tecnología aplicada en el mundo del cine, en donde se desarrollaron estos materiales que son absolutamente impresionantemente fieles a la realidad. O sea, ya no se trata de si que el mármol parezca piel. Bueno, en la muestra esta, como les decía, estaba en el centro esta escultura, la Edad de Bronce. Estas son las fotos. Volvemos a mirarla en otra fotografía, ven que realmente la Edad de Bronce debe ser la escultura más clásica de Rodin, porque las proporciones, el equilibrio de la figura, nos recuerda mucho a la escultura clásica griega. Dice que tenía una lanza que luego decidió, acá ven, decidió retirarla. El pensador, en esta versión del pensador más pequeña, ocupaba también otra parte central. El pensador también fue una escultura que frustró un poco a Rodin porque estaba pensada para la puerta del infierno de un grupo escultórico. En esta obra él representaba al Dante y habla sobre la condición humana y la condición del hombre, por eso se llama el pensador, de poder reflexionar sobre sí mismo. Y al igual que en los mármoles, en el bronce él repite este concepto de lo inacabado, muy bien, o lo non finito, como se diría en italiano, ¿sí? En todas las esculturas de Rodin volvemos a ver este manejo, conciencia, conocimiento de la estructura del cuerpo humano y cómo en sus figuras, pensemos que primero fue el modelado para realizar este bronce, podemos registrar la presencia de músculos, de huesos.
Y luego hay una etapa de bronces en donde son bronces más pequeños y las figuras están en actitudes más vinculadas al mundo de la danza, que es cuando Rodin empieza a representar a bailarines como Nijinsky. También lo que vemos en algunas figuras, ¿quiénes fueron de ustedes al Museo de Bellas Artes? ¿Vos fuiste a verlo? ¿Vos fuiste a ver la muestra? No, ahora digo, de la semana pasada hoy. Nadie fue. Bueno, la muestra está hasta el 28 de abril, pero sería bueno que fueran a verla. Y en el Museo Nacional de Bellas Artes se ha extendido la duración de nuestra muestra. Lo que vemos en esta escultura, ven que hay como una cierta exageración en el tamaño de pies y manos, ¿sí? Otra foto de Rodin. Evidentemente Rodin pagó por esta decisión de apartarse del modelo clásico, fíjense en este párrafo, y del naturalismo, y hacer suyos los postulados pictóricos del impresionismo, experimentando una renovación en las técnicas, los materiales y explotando los efectos de lo inacabado. Este concepto que está aquí en este párrafo es clave para que entiendan lo que es la modernidad y su efecto también en el arte contemporáneo. Esta búsqueda del lenguaje propio, de la originalidad, esta necesidad de apartarse de una tradición que había marcado sobre todo y aún mucho más a la escultura en cuanto a el modelo clásico, que era este modelo regido por un canon donde se buscaba la armonía y la perfección. Rodin buscaba más bien la expresión, era realmente su capacidad de transmitir la expresión de las personas a través del modelado. Aún en el bronce, sus bronces son bronces que tienen esa característica. Estas fotos que puse con toda intención es para que puedan apreciar lo que es la técnica del mármol y lo inacabado. Fíjense que en esta escultura, hay varias esculturas, la serie de las manos de Rodin, lo que Rodin ha hecho es realmente dejar el bloque. En muchas esculturas él deja el bloque. Cuando ustedes ven otro tipo de esculturas que representan muy bien a las personas, van a ver que en general no se ve el bloque, que la figura se corta o termina, cuando son bustos, en algo también ornamental abajo, ¿sí? En lo que vemos en Rodin, esto es lo inacabado, ¿ven? Y acá en esto inacabado ustedes pueden observar claramente cómo aparece la presencia de las herramientas con las que Rodin trabaja, las herramientas que tienen tanto estas puntas, una herramienta de punta con la cual se trata de llegar más al fondo de la piedra, tanto para hacer marcaciones como para poder luego retirar material, ¿sí? Y acá Perlotti tiene así también hecho. Tiene también. Bueno, es que a partir de que, ¿qué es lo que pasa en el arte? Cuando un artista alcanza cierto reconocimiento a través de un determinado lenguaje, ese lenguaje luego se instala, ¿entiende? El mérito es mucho mayor para aquel que rompió con ese canon y se animó a hacer las cosas de una manera contracorriente, digamos. Esto fue un poco lo que le dio esta crítica tan importante que tuvo Rodin en su época, porque no era común que alguien dejara las esculturas inacabadas de una manera persistente como parte de su lenguaje, o por considerar que ya no le sumaba más a la obra si él seguía. Él podía seguir tallando, la piedra estaba. No son decisiones, no son cuestiones de errores, ¿sí? Es una decisión de Rodin no continuar acá. ¿Podría hacerlo? Sí,
tenía todo el conocimiento para poder hacerlo. Prefiere dejar la presencia del mármol y sus múltiples texturas. Acá, en esta imagen de la textura del mármol, lo que ustedes están viendo es el paso de una herramienta que tiene 3 puntas, con la cual se comienza, una vez que se sacó bastante material, a tratar de ir generando los volúmenes sutilmente para luego con el cincel terminar de alisar la superficie. Ven que las texturas o la manera, si nosotros miramos esto, vemos que a su vez las texturas se van cruzando y que ven, esto hace así acá aparece en diagonal, o sea, podemos como leer el proceso de la talla a través de observar las direcciones en las que fue colocando la herramienta el escultor, independientemente de si esta talla, como van a ver en la película, la hizo Rodin o la estaba haciendo otra persona a partir del modelado de Rodin. La semana pasada vimos la película con ustedes. Sí, Salteada. Bueno, pero él toma mucho de Miguel Ángel, de los inconclusos de Miguel Ángel. sí, no es pero lo mismo, porque uno ve los esclavos como queriendo salir del mármol, no Miguel Ángel. Es diferente, pero la idea está en lo de... sí, lo que pasa es que en Miguel Ángel son los esclavos nada más los que están inconclusos allí. No parecía que el lenguaje, que Miguel Ángel en esa época apostaba a lo inacabado como parte de su lenguaje realmente, porque no se observa persistentemente en el resto de su obra, no se ve en La Piedad, por ejemplo. No, pero hay una de las 4 piedades que tiene también. Claro. Entonces estos mármoles dan vida y forma al alma moderna, dice Rodin. Dicen los críticos que hablan de Rodin, perdón. Y estas partes inconclusas aparecen no solamente en las esculturas de las manos, sino en otras esculturas en donde él va tallando, generando el espacio, pero aparece la figura con cómo va saliendo esa figura de la roca, ¿sí? Y en algunos bustos, como acá, vemos que de alguna manera sugiere un vestuario, pero también deja la piedra, no sigue, no trata de representar el vestido, ¿sí? Mica, ¿y cómo llegan al lustre, a la parte que realmente no es inacabada? Acá, estas partes así, hay una técnica con unas piedras de pulir con las cuales se realiza el bruñido. Entonces, para que tenga la piedra ese brillo, hay como unas piedras especiales que se pasan, sí, sobre el mármol. Y entonces queda así como va cerrando el poro y queda como absolutamente como se ve acá. Ven que no hay un puntito, es una tersura que realmente sorprende. Eso es un trabajo final con este tipo de piedras con las que se hace lo que se llama el pulido y el bruñido, que es una etapa ya final de la obra muy delicada para generar estos sutiles volúmenes, estos brillos y esta situación. No se usa lija, ¿no? Al agua. No, ahora que yo sepa, no se usaban esas piedras. Esta es muy bonita también, ven, y acá dejó la piedra con toda esta textura. Estas partes, cuando hay piezas que tienen este tipo, ven la mano que está acá, todavía agarrada a la piedra, aquí dejó justamente todo esto.
Ven acá cómo va bajando y aparece como si estuviera en el medio de la nieve toda la piedra. Aquí se nota bien lo inacabado porque es una escultura donde la pierna podría estar perfectamente terminada y sin embargo no. Bueno, el Balzac fue el otro caso, como vimos la semana pasada. Ven la muestra, estas son las esculturas, otras. En el centro, más atrás, está el Balzac. El Balzac, la escultura en honor al escritor Balzac, fue otro tema también. Empezó realizando las esculturas con Balzac desnudo. Sí, lo vieron la semana pasada. Y luego termina realizando el Balzac comprando una túnica, como las togas que usaba Balzac, mojándola en yeso y colocándola sobre el desnudo. ¿El original dónde está? El original, acá ahora vamos a leer, está en la casa de Comen. Hay dos, en realidad, uno en bronce, y otro que está más con una pátina verde. Uno está en un espacio público y otro está en la casa de Rodin. Como dice aquí, los críticos lo compararon con un saco de carbón, con un muñeco de nieve, y la sociedad literaria que había encargado el trabajo lo descartó al considerarlo un bosquejo bruto, por lo que Rodin llevó el modelo de yeso a su hogar en los suburbios de París y no fue fundido en bronce hasta años después de su muerte. Este es un fragmento del dibujo que vimos antes. Cuando hay así algunas líneas de este tipo en los dibujos de los escultores, muchas veces se están indicando no un error, sino cierto volumen. Esta es la espalda de la Edad de Bronce, donde podemos observar como más de cerca todo lo que es el trabajo de la musculatura realmente de esta escultura, que era muy impresionante cómo fue trabajada. Y en el Museo Nacional de Bellas Artes se realiza este homenaje con esculturas que pertenecen al museo. No pareciera, es un dato de la realidad, que el fundador del museo, Eduardo Schiaffino, mantuvo en su época un vínculo de admiración y amistad con Rodin, por lo cual tomó la decisión de comprar estas obras, haciéndonos un gran bien, porque realmente sí. Lo que vimos la semana pasada, llegamos a ver la parte final de la película, no me acuerdo hasta dónde llegamos, es que era esta relación rara que tenía con la esposa, que tenía un hijo que él no reconocía, y aquí lo que podemos leer es que lamentablemente él decidió por fin casarse con Rose en 1917. Ella murió poco después de la boda, y que Rodin, tras el tercer ataque de apoplejía, el frío contra el que las restricciones de la Primera Guerra hacían difícil combatir, a Rodin le provocó una neumonía a la que él sucumbió el 17 de noviembre también del mismo año. Ambos están sepultados en este lugar, Meudon, al pie de un ejemplar en mármol del pensador. Meudon, o como se pronuncie, era el lugar en donde finalmente él se muda todo su taller a esta casa en las afueras de París, y allí pareciera que en esta última etapa Rodin, si bien ya era más conocido y tenía muchas más posibilidades de vender su obra, fue un poquito atrapado por un par de personas, entre ellas una mujer de un cierto porte o riqueza,
y aquí pareciera que se armaron algunas cuestiones poco claras en cuanto a las reproducciones de las obras de Rodin que se hacían en fundición en esa época. Esto muchas veces pasa, que hay personas que, bueno, compran una obra, luego van a la fundición, en fin, hay algunos datos poco claros sobre algunas de las obras que se produjeron desde este lugar o en esta etapa de Rodin, en donde se ve que tenía también cierta necesidad de hacer obras y de venderlas. Bueno, en relación a Buenos Aires, dada esta relación, es que tenemos, además de las obras que cuenta el museo, otras esculturas como la escultura de Sarmiento en Palermo o el Pensador que se encuentra en la Plaza del Congreso de Buenos Aires. Y evidentemente lo inacabado resulta ser aquella característica más importante en donde él plasmó esas texturas burdas que parecen inconclusas. El cincelado de la piedra aflora en juxtaposición con mármoles pulidos que dan superficies bruñidas y cuerpos sinuosos. Vamos a ver ahora algo de el Sarmiento, que es... Te pregunto algo. Sí, las pero... réplicas sobre las del Pensador, por ejemplo, que tienen ponen un número en el bronce, se sabe, por ejemplo, esta que está en el Congreso. Las esculturas cuando se compran, una cosa son las réplicas, lo que ustedes ven cuando van al Metropolitan y ven estas esculturitas que son réplicas que se venden de Rodin, de K o de quien fuera, eso es algo que se hace con autorización de la familia, son los herederos los que autorizan, o sea, el Metropolitan le compra a la familia o a los representantes legales de un escultor los derechos para reproducir cierta obra. En ese convenio, contrato legal que se realiza entre, supongamos, la institución Metropolitan y quien fuera que tenga los derechos sobre Rodin, se especifica que el museo está autorizado a realizar, qué sé yo, digamos 100.000 réplicas. Esto es post-mortem, y estas son réplicas. El año pasado una alumna que trajo una réplica que tenía del escultor que es el hijo de Anthony Quinn, y ella compró unas manos que hacía este escultor y trajo las manos y trajo el documento donde certifica que esta es la réplica número 5 de las 100.000 autorizadas o 10.000 autorizadas por el escultor realizada en el taller tal, con fecha, cuyo valor, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, esa pieza tiene un valor comercial ya establecido, no es de las primeras, es una réplica, en este caso autorizada por el escultor que está vivo. Cuando el artista fallece, los que quedan con los derechos son los familiares, y ahí es donde empiezan los problemas, pero esos familiares pueden determinar que autorizan X cantidad. Generalmente deberían autorizar pocas cantidades cuando es la réplica del original y se trabaja con el molde original de verdad, ¿no? Entonces ahí también hay una documentación. En el caso de Rodin, él trabajaba con una fundición y también trabajaba con otros artistas, como vimos en las imágenes fotográficas y en las películas, que hacían las obras para Rodin. En el caso de la talla no hay problema porque, bueno,
obviamente sí, si uno las da vueltas deberían estar firmadas y decir, algunas dicen directamente el nombre del que la talló, como vimos en el nomenclador de una de las obras la semana pasada. Figura quién la hizo, porque esa persona es la que hizo la obra de Rodin. En el caso de los bronces también debe decir fundición tal, número tal, de la obra tal, de medidas tales. Tiene que estar cuanto más documentado y una obra, por ejemplo, de Curatella Manes acá, que una persona que conozco tiene, por ejemplo, la obra no está, un bronce, no está abajo, en ninguna parte tiene firma, ni está indicado ni firma, ni fecha, ni nada, ni el sello de la fundición. Entonces esa obra es igual al otro bronce que tiene todos estos. Uno no sabe por qué pasó en realidad que un bronce tiene todos los datos y el otro no. Pero obviamente que los bronces se realizan sobre un molde y obviamente que los moldes los retiene generalmente la fundición, y el artista cuando trabaja con una fundición en general decide cuántos quiere hacer, y a esos que él quiso hacer lo firma. Si después aparecen más bronces, son hechos por la fundición sin autorización, porque obviamente en la fundición hay personal que puede... Salvo que alguien se haga cargo de esa autenticidad. Pero hay otro problema. Un curador. No, es que la obra vos pones las dos, Sí, uno va a tener distinto valor del otro. son iguales. Son iguales, es el mismo bronce de la misma época, está hecho en simultáneo, ¿entendés? No es que hay diferencia de la pátina o de la calidad del bronce, seguramente fue hecha una atrás de la otra y no se observan errores, simplemente es lo que pasa en esto, cuando no hay documentación o no hay firma de una obra, la obra no es que pierde en este caso autenticidad, pero pierde valor porque no tiene ni el sello ni la firma. Mica, ahora las que efectivamente hizo Rodin, esas están selladas por él, están firmadas por él, porque todas las demás, o siempre que hay un tallador que hace sus obras. Es como las obras de Rodin. ¿Las Sí. hizo él, las que están ¿Talladas? talladas? Pareciera que no, que él modelaba más que tallar y que él, por lo que vemos en las fotos y en la película, a él se lo observa dirigiendo un taller. Él se lo ve modelando a Rodin, pero no se lo ve tallando. En la película, en la parte que aparece el tallador, está recibiendo indicaciones también. Lo que pasa es que no era algo tan negativo, en verdad, que alguien manejara la talla, porque la talla era muy específica. Lo importante es la obra en cuanto a que Rodin diseñó la figura que el otro talla y la tiene, y que el otro la talla tal cual. O sea, tiene la técnica para poder hacerlo. Uno es el creador y otro el hacedor, vamos a decir. Así es. ¿Y qué opinas? ¿Que no tiene valor ese hacedor? Yo opino que lo que pasa con todo esto y que hoy se ve aún más también por el avance de la tecnología es que muchos artistas desde hace mucho tiempo ya trabajan en colaboración con asistentes desde hace muchísimo tiempo, en realidad, no solamente en la escultura. Rubens también tenía una cantidad de asistentes. Cuando hablamos en el medioevo de las escuelas, también en las escuelas había muchos, obviamente que hay asistentes como del Verrocchio,
que era un asistente, que superaron o casi igualaron a su maestro y tuvieron posibilidades de generar una obra. Andrea del Verrocchio fue primero asistente y luego resultó ser un artista. Eso pasaba también en esos tiempos, en verdad. Rubens, uno lee en los libros sobre Rubens que había... Rubens y Rembrandt. Rembrandt, la escultura, ¿no? En general, en las esculturas no. No, estos son pintores. En la pintura también. No digo, el asistente, para mí es medio desilusionante. Pensar que eso no lo talló él, que no lo hizo todo el trabajo. Lo que pasa es que no hubiera podido producir tanta obra, porque el acto creativo estaba más en el modelado y el resto Era más técnico. era una situación más, es como el arquitecto diseña el edificio, el arquitecto no va a estar supervisando la obra. ¿Qué queda de esa obra en realidad? Lo más importante es la idea, el concepto y el diseño. Está bien, es otra escala, la actividad de un edificio es intransferible, impensable en que lo haga una persona, pero la talla de monumentos o la talla obviamente el bronce, los artistas van, controlan y supervisan cómo se está haciendo, conocen la técnica. En el caso, en la película, ahora vamos a volver a pasar unos fragmentos en el momento en que está alguien tallando ahí y que aparece, lo vimos esa parte del compás en la semana pasada. Bueno, ven que el tallador está ahí, está en su propio estudio. Además ponen el material. Bueno, además, obviamente en este caso, el material lo compra el artista, el mármol es del artista y la escala en la que está tallando esa persona es la escala que el artista le está pidiendo que lleve. Por ahí Rodin modelaba una figura pequeña, pero luego quería que esa figura fuera transferida al mármol 2 veces más grande, supongamos. La actividad de la talla es una actividad súper rigurosa. Si Rodin hubiera tallado él todas sus esculturas, hubiera hecho tal vez menos esculturas, porque en verdad está el rigor con el que hay que hacer esa talla, que puede ser que le haya hecho algunas, puede ser que él... Pero evidentemente, como dicen los textos, lo más importante para él era el modelado y esa expresión y esa capacidad de direccionar la talla en mármol hacia una suerte de inacabado y dejar presente el trabajo de la talla de una manera como parte del lenguaje plástico en sí mismo. Este es el Sarmiento. Este es el bronce. En bronce, sí. Monumento a Sarmiento por Rodin, que aquí vemos cómo era Sarmiento, ¿ven? Esta es una caricatura de Sarmiento. A ver, había otras. Sí, ya sé, ¿en qué lugar? En el Rosedal está, ¿no? Vemos que en esta escultura también en cierto punto el porte, la actitud, es como en el Balzac algo muy importante en la figura. Creo que él en este sentido iba muy a lo esencial, que es la actitud que define al personaje, sí. Sí, Este es un boceto de yeso. Sí, que no llegó a ser.
de 60 y pico centímetros de alto, en donde, No, ven, así no era. le falta más fuerza. Sí, para mí le falta fuerza. Comparado con la otra, vemos como él va realmente cambiando y cómo el hecho de que haga un boceto, como, o sea, la idea que tiene que quedar clara es que él no llega a veces a una obra haciendo una sola obra, sino que hace varios. Hay como un ejercicio previo en el que va tomando Este es otro. fuerza. Este es... Más flaco. Aquí está como también, ¿ven? Está como demasiado... Señor bien. Demasiado utilizado. Vaya. No se parecen nada. Esperen, acá está, vamos a ver de nuevo el primer... Este es un documento a quien le interese que muestra cómo se realizan las investigaciones acerca de una obra. Tiene fuerza. Sí, yo creo que en las anteriores, en los bocetos, Es otra cara. Pero Se eligió bien. Las cejas más- como los pintores, no hay que hacer, lo de él era no hacer una Un retrato. copia, una foto, Un retrato. sino lo que expresa. Y no tiene exacta la cara de él. bueno, eso es que lo quiere decir que... ese gesto adusto de Sarmiento. ¿Quién lo asesoró? Porque él lo hizo por foto, pero lo deben haber asesorado en cuanto al carácter de Sarmiento. Muy probablemente lo asesoraron y muy probablemente él hizo su propia interpretación basado en justamente Lo que le decían como persona. lo que le contaban de Sarmiento y las actitudes que había tomado. Fíjense que además algunas de las fotos, por ejemplo esta foto que hay aquí, se nota una persona un poco fuerte, digamos, ¿no? Bien plantado, la actitud. Eso que es difícil captar cuando uno lo quiere llevar al dibujo o a la escultura, es esa cosa que no pasa por la medida, sino por la actitud de la persona, El carácter. el carácter, efectivamente. Y lograr plasmarlo en el bronce, ¿no? Porque Bueno, el tema de... Acá ven esta foto es una de las fotos que sugiere que Rodin obviamente también tallaba, ¿ven? Porque aquí él está con una ropa, no como en las otras fotos, con una ropa más de trabajo, ¿sí? Y aquí ven el bloque y la mesa con el martillo y los diferentes cinceles, ¿ven? Y esto es como la figura empieza a aparecer del bloque. Estaba dentro. Ahora, el escritor Estaba dice- dentro. El escritor dice, el miedo a la página en blanco. ¿Te imaginas con el terrible coso este? La verdad que es mucho peor, obviamente Sí. que es muchísimo más difícil tallar que dibujar, porque en un papel o en una tela uno comienza de nuevo, pero en una talla hay que ir despacio y siguiendo, por eso es que hay un método muy específico que es el de pasar la figura. Yo pienso que esta es la figura, que esto que está acá, ven que el brazo está así, esta es la figura que está pasando acá. Entonces hay como mediciones y situaciones, todo lo que quieras, pero en realidad hay también esta cuestión de generar... Es algo que se te rompió también. Sí, te puede pasar y la verdad que en donde te pasaste en un punto podés o
Si te pasaste poquito, tenés que volver a achicar todo, en realidad, porque, bueno, si en alguna parte por un error se salió más materia, lo primero que podés hacer es empezar a proporcionar todo nuevamente, pero no es nada fácil, sobre todo en estas escalas monumentales en que tallaban. Pero bueno, ellos se asistían primero con buscar, como decían, en una piedra, las piedras más adecuadas, y a su vez en algunas piedras, por la forma de la piedra, ya empezaba a pensar qué tipo de escultura podría ir adentro, ¿no? Cómo salía bueno, esto es un mármol bastante grande, fíjense en la altura. A veces los escultores te dicen, no, yo saco lo que sobra. Saca lo que sobra, sí. Lo que pasa que... Por favor, que me enseñe cómo. No es nada fácil esto de sacar lo que sobra, no es nada fácil. Modelar es mucho más relajado y tranquilizador, porque uno saca y pone, y la verdad que es muy placentero, pero tallar es muy tenso por esta situación. Por más que vos mides, estás con una herramienta en donde tenés que además después controlar mucho el golpe y eso. Inclusive, Micaela, si llega a ver una falla en el trozo de mármol, es un desastre. O sea, si vos te encontrás con una falla natural, ¿no? Ahí... Bueno, por eso es que los escultores viajaban muchas veces a Carrara y elegían las piedras, y el trabajo de elegir las piedras era como un trabajo de conocimiento muy específico también, porque hay ciertas situaciones del mármol que ellos saben que son contraproducentes, porque allí golpeaste y puede Sí, por eso la elección del mármol es todo un conocimiento, y el mármol a su vez tiene de las dificultades, como decía ella, tiene un precio. A mejor mármol, mayor precio, más el traslado, más la colocación de la piedra, más el... En fin, la verdad es una situación muy... ¿Ven? Este es el hombre que estábamos viendo en la talla anterior. Puede ser. Sí, para mí sí, por lo menos. Cómo fue avanzando en la profundidad y cómo le fue dando a el cuerpo ese carácter de... Yo no entiendo, en un momento por ahí te pasaste y decís, ahora me falta para la espalda, me fui para acá, es una cosa. Yo solamente hice un mármol de este tamaño cuando estudiaba Bellas Artes, que era una piedra así, ya les conté. Yo estudié escultura en la Pueyrredón. En la segunda parte de la escuela uno tenía que elegir o dibujo, o pintura, o escultura, o grabado durante 2 años. Pero allí en la escuela se hace modelado y vaciado, moldes, se hacía en esa época en cemento, con ayuda de un asistente que ponía a la escuela, que asistía a todo el grupo, con lo cual era bastante lento ese tema, porque es muy pesado todo. Hacer una pieza pequeña lleva mucho peso, no es fácil mover, subir, hacer. Entonces, en un momento quise aprender talla y fui a un taller de un escultor español que estaba en Liniers. Era un señor muy mayor que había vuelto aquí después de la guerra y había trabajado en España, don Ramón Castejón, como pasador de monumentos. Él no se consideraba, por eso que vos me preguntaste, él se presentaba no como un escultor, era un pasador de monumentos. Su técnica, su conocimiento y su dominio era repetir algo. Entonces él conocía perfectamente la técnica de la talla
y a su vez la enseñaba y a su vez tenía, no sé, no era el único pasador de un monumento. En un monumento trabajaban varias personas haciendo diferentes partes seguramente. Y se trabajaba con todas estas herramientas y ya en esa época se trabajaba con un martillo y también con un martillo neumático. Pero bueno, el martillo neumático, si bien que está conectado a un motor, te permite descansar más el brazo, porque además hay una cuestión de esfuerzo físico, no es solamente de control, sino que hay agotamiento y cansancio, porque vos tenés que estar martillando para sacar y sabiendo qué herramientas utilizás, dónde querés, es decir, es un conocimiento que también fluye de la persona que, como tiene la experiencia del modelado, sabe muy bien cómo es esa cultura, pero bueno, no es fácil. Definitivamente cuando uno ve estas piezas en mármol debería realmente tener mucho respeto, porque aparte lleva mucho tiempo y mucho cansancio y bueno, pasa eso. Pienso que es más fácil el tamaño grande que el tamaño pequeño también, porque en el tamaño pequeño tenés así que tomar decisiones en pedacitos tan chiquititos que es más fácil que te pueda como ocurrir un accidente. Estas medidas tan grandes, si bien tienen un costo muy muy grande, debe ser un trabajo más agotador, creo que debe ser más fácil manejar estos volúmenes, pero de todas maneras es un trabajo impresionante. Voy a volver a esta que es como se ve Entonces, terminamos de ver. ¿Quieren volver a ver parte de ¿Todas vieron la película o hay algunas que no la vieron? Bueno, vamos a ver si podemos volver a ver la película de una manera en que algunas partes que la semana pasada pasamos rápido, ahora prestemos más atención. Sí, lo mejor de la película es no tanto la parte... ¿Cómo se llamaba el pasador de Micaela, don Ramón? Castejón. Debe haber Castejón porque la profesora hace muchos años. Don Ramón Castejón. Pero tu experiencia con él. Sí, pero es una linda experiencia porque estás escuchando y haciendo todo un día por semana algo que nunca te hubieras imaginado como era y más con lo que sabes. Lo que pasa es que hay personas que insisten en esto y lo hacen de manera permanente, la talla, y realmente yo no sentí que la escultura como talla fuera lo mío. Mica, ¿quieres que baje la luz? Aquí lo vemos modelando, acá vemos las figuras, ¿ven? Esto era el boceto de la puerta, ven el pensador en el centro, ven cómo él hace una estructura de madera y va armando el boceto escultórico, ¿entienden? Porque la escala real de la puerta iba a ser más grande. O sea, el tema de que el trabajo del escultor llevaba poder presentar para un concurso un boceto perfectamente hecho para que si lo aprobaban y ganaba el concurso pudiera realizar
visualizar la obra. Eso es la estopa, ¿ven? Sí. La estopa es un material como si fuera una fibra. ¿Vieron el hilo sisal? Sí. Es como el hilo sisal se hace una pelota, luego se lo abre y eso se mezcla con el yeso. Para pegar. Para sostener parte, porque el yeso es un material frágil, entonces se lo refuerza cuando son así pedazos grandes de volumen, se coloca la estopa en yeso y eso se afirma contra la madera. Poco yeso contra la madera se separa. Los muebles antiguos también se rellenaban con esas estopas. ¿Cómo? Que a los muebles antiguos también se ponía la base de la ropa y después iba a poner un trasfondo de la piel. Los muebles antiguos también se rellenaban con estopas. Los asientos. Sí, los asientos también tenían estopa. Ahí está muy bien. El modelado utiliza las manos con las que agrega y unas espátulas con las que retira. Una de ellas, pues los escultores o retiran con sus manos o retiran con una herramienta que tiene así un alambre que da vuelta, con el cual se retira parte. Vous savez que vous avez de jolis refus en commun. Vous avez 3 fois vos âges. Bon, Paul, il peut se contenter de 2 refus. Les professeurs sont tous déchafrés, ils ont tout, ils n'ont rien dans le ventre. Los grandes artistas de esta época sufrieron mucho. Volver a César. Carmen César. César de César. Palabra de la luz. Una monografía para regresar. Es un pintor. ¿Esa es la casa de Rodin? Sí, No, De Monet. no, de Monet. Ah, Está con Monet y con Cézanne acá. Todavía no me puedo acordar bien quién es este señor. Votre monde dans mon atelier est vraiment vivant. On m'a expliqué qu'il n'y a pas de chair dans les idées. La academia rechazaba todas estas innovaciones. Eso es la historia que tuvieron que atravesar los artistas modernos, el comienzo de la modernidad, que comienza con el impresionismo, que era este corte con la representación fiel de la realidad. Revenons à Jean. Et les locaux pour les monuments refus et regrets toujours. Alors le bon conseil, Cézanne, n'écoutez personne. Remettez-vous au travail. Cézanne, que también, Cézanne fue el más escultórico de los pintores, porque Cézanne no pintaba la naturaleza tal cual la veía, sino partiendo de la idea de que la naturaleza se podría representar a través de la figura tres volúmenes, la esfera, la la pirámide y el cubo, o sea que toda esa cosa que hace Cézanne así en la pincelada era como toda la percepción también del volumen y del espacio. La pincelada de Cézanne no busca una transición, vieron que es corta. El cuarto es Clemenceau. Estas son la catedral de Chartres,
que fue representada tantas veces por Monet a distintas horas. ¿Recuerdan esa obra? Acá está una de ellas. Eran todos muy incomprendidos, en verdad. Director negativo. Regarde toute cette petite blague. Légère. Insoupçonnée. Quelle merveille. Touche. Qué actor tan bueno. Les ongles. Elles ont que des petits soubresauts, des petits crânes. C'est ce qui rend Marseille. Toute cette petite fossette admirable. On y croirait que l'actrice déclarait que c'était elle. Il est fait les Grecs contre cette adoration pour la face du corps. Un peu de proposition. Mais je veux pas qu'il prenne mal. T'as pas les jeune fille légère. Dis-moi. Elle est tous venus chercher de la terre. Rien raison pour ses travaux. À 16 ans, j'étais déjà un vrai tyran. Il y avait une femme qui était sans origine. La passion. Esta es Camille, que está mostrando una escultura que ella hizo de dos bailarines, una pareja. L'amour. Ya me pegó un golpe. ¿Es de Camille? Sí. J'ai encore un emmené sur les fameux enfants. Non. T'as commencé avec 1, ensuite t'en es passé à 4. Bon, maintenant il en reste plus que 2. Très bon. Non, parce que je les perds. Et puis ces enfants, on peut savoir où ils vivent, qui s'en occupe. C'est toi qui sais depuis quand que ça dure avec ta journée. Raconte les histoires qui t'arrangent. Sí, esta parte es toda la relación entre Rose Au y... moins, il me manque rien. Acá ven Pendant ta méditation. otro boceto escultórico. Oui, mais votre n'est pas fait que 4 membres du doigt. C'est fini. Les envies de la main. Les médicaments, je n'ai plus les œuvres. Lâchez. Voilà, oui. Ven esto de los asistentes porque realmente, aparte hay estos materiales, el yeso, fragua rápido, alguien lo prepara, el artista lo coloca. Fíjense, esta es la toga que se coloca, se baña en yeso. Esta es otra figura humana. Ve cómo cambió el proyecto, no es el anterior que cubre, porque el anterior, lo que les decía antes, la postura del cuerpo, la manera que está parado es totalmente distinto.
una. J'ai reçu de choisir un modèle définitif. Decir que hizo 5 pruebas para Je peux comprendre que c'est humiliant de savoir que c'est le bus que j'étais toi qu'on demande le plus. Hein? ¿Vieron la cantidad de personas en la mesa que trabajan allí? Ce serait pas le bus, ce serait autre chose. Tout ce que t'as dit, en fait. Je vais pouvoir rigoler. Le maître, monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère, c'est envoyé. Ese sería el hijo que no reconoce. Et qu'il fasse ce que je dis, c'est tout. ¿El hijo con quién? Que no reconoce. Ese hijo es de Ross o De Ross. más grande. Je t'appelle à Dieu. S'il te plaît. C'est normal puisque c'est lui qui fait sa vie, modèle. Avec des doigts dans ta bouche. Il a dit quelque chose. C'est bouche bée, franche. Vous savez que vous menez comme des dieux, bon. Bon, il est vrai que son massacre a la majorité du public contre lui, et une grande partie de la critique conformiste, c'est de post-modernité déjà. Vous auriez mauvais joué. Vous avez provoqué le dernier scandale du siècle, après Manet et Courbet. Vous ne vous rendez pas compte. Votre belle sac est une honte totale. À côté de votre colosse, les autres sculptures, voilà de poupées de coiffeur. Et puis vous savez que vos amis ont pensé avec souscription. Pour que la statue soit érigée sur la place de Paris. Bourdelle, Mayol, Lautrec, Gauguin, Renoir, Monet, Cézanne, Sisley, et même Debussy, Mallarmé, Valery, Gilles de Pigeon. Vous êtes divinement entourés. Vous êtes mal fait le mot. Bon. Arrêtez de désordre, Tange. Il vient faire la statue installée chez moi. Et on fait ce qu'on est. Depuis un matin, je suis allé à un autre. Il est mon enfant, je l'ai touché. Et si vous acceptez? Aujourd'hui, j'arrive enfin à dormir et à travailler. Alors dites-moi ce que je peux encore faire pour aller ensuite, c'est moi. Camille s'est convaincu que vous l'avez la vie. C'est absurde. Je ne l'aime plus. Ni elle, ni son travail. Estas figuras son todas las figuras del otro gran monumento de los burgueses de Calais. Ajá. Je vous repose tout. Et avec une lèvre farouche. Rodin vient derrière mes fenêtres. Il monte sur une chaise, il regarde tout ce que je fais. Este es el hermano de ella que después la internan en Con la madre. La madre y el hermano. Maître, maître. Descendez. Et là, laissez-moi ici.
les va a interesar